Bueno, yo pienso, Ana, que fue así como yo lo escribí ahí en el foro del último día. La verdad fue como de gran aprendizaje, fue la primera vez que tuvimos esa dinámica. Eh, entonces fue, digamos que fuerte, porque pues todos los días tocaba levantarme. En mi caso yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder hacer eso, porque en la noche no coordino. Sí. Fue interesante. A mí te voy a decir de lo que más me impactó, fue en relación a la estructura organizacional, por darme cuenta de que no es simplemente como un formato y ya, sino que eso define todo. O sea, la Ujú. manera en cómo todos trabajamos, cómo nos comunicamos, eso me impactó mucho, y también la manera en cómo la empresa se muestra hacia afuera. O sea, la manera en cómo nosotros trabajamos dentro es también lo que reflejamos, y de esa manera trabajamos hacia afuera. Y darme cuenta que desde recursos humanos nosotros apalancamos todo eso, para mí fue como definitivamente abrir como el panorama, ¿sí me entiendes? Y Ujú. lo que más me impactó fue lo de la estructura, o sea, darme cuenta que en realidad hay que definirlo claramente, porque así va a depender todo. Cómo nos Exacto. comunicamos, cómo hacemos todo, o sea, no es un simple diagrama. Ujú. Muy Entonces sí, bien. fue ¿Y qué tipos interesante. de estructura identificaste de Melissa? Bueno, yo me leí algo sobre un archivo, un artículo sobre el tema del tema japonés y de lo de los Estados Unidos, del ejército y no sé qué. Entonces, que hay Ujú. unas estructuras que son burocráticas, las otras que son más como, ay, no me acuerdo el nombre, que son más como específicas para generar conocimiento, y que ya Sí, luego esas como que se fusionan. O sea, porque en algunos momentos necesitamos sí ser como burocráticos, pero hay otros momentos donde necesitamos ser más flexibles. Entonces, digamos que hay que encontrar como evidentemente, porque somos personas, no somos máquinas, entonces no hay algo que ya esté definido, pues. ok, Entonces, ese artículo estuvo chévere. muy bien. Gracias, Melissa. Wenceslao y Héctor, ¿qué aprendizajes o qué fue lo más significativo de su participación en el debate? Bueno, profe, pues digamos que fue un reto porque en teoría en lo que llevamos estudiando no teníamos pues como una participación tan activa. Ujú. Obviamente yo por decir laboro en la parte de gestión humana, pero mi puesto es como muy operativo y yo veo todo más bien como, digamos, una secuencia en el proceso. Todo se hace de una forma igual, uno no distingue entre el ser y el hacer, sino que ya tenemos es como un patrón de comportamiento para Mm. todo lo que hacemos al interior. Cuando hablamos de la estructura, uno empieza a identificar que la estructura no es solamente una línea de bando, Ujú. va acompañada de muchas cosas. Por decir, para mí lo más importante es la comunicación interna, Sí. porque si no hay una buena comunicación, no se transmite cultura, no se transmite eh, correctamente cuáles son los objetivos del puesto, del cargo, los roles, todo. O sea, todo conlleva, eh, digamos que la comunicación lo conlleva a todo. Ok, Y bueno, entiendo. pues en teoría creo que fue un reto. Como le digo, profe, entre más días aprendemos más cositas. Perfecto, muy bien. Entonces, también a veces es traer a la conciencia eso que nosotros hacemos, incluso de manera muy operativa en las organizaciones, pero que puede empezar a generar valor cuando comenzamos, perdón, a conectar la estrategia con la operatividad del negocio, viendo a la gestión humana como un área puente. Muy bien. Y Héctor, cuéntanos tus aprendizajes y reflexiones. Buenas noches para todos. Hola. Pues, Anabel, pues tu metodología me sorprendió, porque lo que dijo ahora Melissa, nos pusiste a estudiar mucho, a participar bastante, pero inclusive apliqué una herramienta que está entre los debates, donde uno puede los debates y las respuestas de todos. Exacto. Y yo me carreté leyendo lo que cada uno escribía y lo que le contestaba a las personas. Muy O bien. sea, bacanísimo ese ejercicio. Ujú. Pues yo cacharrando por ahí en esa configuración encontré eso y lo apliqué, me pareció pues súper, súper bueno. Ujú. Eh, Me gustó mucho porque
pude empezar a entender muchas cosas dentro de mi organización y de otras organizaciones. Y quedé muy preocupado porque realmente nosotros no sabemos qué parte fundamental somos dentro de la organización y quizás muchas personas en un gran porcentaje ni siquiera saben qué es una estructura, qué es una cultura, qué es un clima y cómo es que todas esas cosas se alinean. Y pienso que Ujú. de ahí es donde nos perdemos en los propósitos organizacionales. Ok. Entonces me dejó con muchas inquietudes, me dejó muy preocupado. Personalmente mi organización y a mis equipos de trabajo me dejó muy preocupado porque pude leer que la gente no sabe dónde está. Entonces es más por un salario, cumplir un rol y ni Ay, qué siquiera bueno que sabemos los qué estoy es. viendo a todos. Ya no Ok. te sientes sola. Ya no me siento. Sí, Ana, pero yo aquí, uno aquí con pinta de gimnasio sudado, pero No, ajá, sí no, toca. no importa. Qué bueno verlos. Así le ponemos cara a los nombres. De- Entonces, mira, antes me llamó mucho la atención porque realmente para mí me quedó claro lo que dice ahora Melissa, la estructura, la cultura, todo el cuento, cómo se alinea y cómo los recursos humanos son como la base para que la empresa esté bien alineada. Ok. Entonces, Usted, muy bueno tu ejercicio, la verdad, muy novedoso y me gustó bastante. gracias, gracias Héctor. Yo te llevaría a invitarte a pasar de la angustia a la oportunidad, porque la angustia paraliza, la preocupación te ocupa antes de, ¿cierto? Entonces pasar de esa angustia, muy interesante que detectaste ciertas alertas, pero encontrar en eso una oportunidad de solución. Y puede ser muy normal, incluso, o normal, lo que está pasando en tu organización, porque la gestión humana tiene unos momentos de madurez de acuerdo también a las realidades y necesidades del negocio. Yo les voy a decir a ustedes, o los voy a invitar a poner en el centro de la estrategia del negocio a los colaboradores o a los empleados. Otras personas van a poner en el centro de la estrategia del negocio al cliente. Otras personas pueden poner en el centro de la estrategia del negocio el producto. Pero finalmente las organizaciones están hechas de personas. Entonces, ¿cómo cuidas a tu personal, a tus colaboradores para que atiendan muy bien a tus clientes y no pierdan el foco del cliente? Porque finalmente, ¿cómo crece una organización? Pues con las ventas, con la confianza con los clientes, esa relación con los diferentes involucrados, ¿sí? Pero los voy a invitar a poner en la estrategia del negocio a los empleados. Y cuando hablamos de estructura organizacional, aquí no vamos a abordar tan al detalle cómo es la arquitectura organizacional, pero nosotros no podemos verla desligada de la parte financiera de los negocios, ¿sí? No podemos verla desligada de la parte contable, de la parte estratégica, del relacionamiento que queremos que se dé dentro de la organización, ¿sí? En arquitectura organizacional, uno por lo general identifica plazas, cargos, roles, familias de roles, ¿sí? Pero como por homologar un poquito el discurso, cuando uno habla de plazas, simplemente es, por ejemplo, la silla que está vacía. En este momento yo estoy ocupando una plaza, ¿qué es esta silla? ¿Sí? El cargo es lo que define la organización de acuerdo a las competencias, al proceso si es por procesos, a lo que espera la organización que la persona que llegue a ocupar esa plaza desempeñe dentro de la organización, ¿sí? ¿Cómo le va a agregar o le va a aportar valor esa persona a la organización? Entonces, un cargo puede ocupar una plaza, ¿sí? Y es supremamente importante tener mapeadas las plazas dentro de la organización para saber cuánto es nuestro presupuesto de nómina. Es muy recomendable, no en todas las organizaciones aplica, porque en unas de servicio, de producto, puede ser menos o más. Se recomienda que el porcentaje de nómina no exceda el 60% del total de costos fijos de la organización. Porque ¿cuáles son los otros costos fijos de la organización? Luz, agua, materia prima, servicios,
no sé, todo lo asociado a arrendamientos, si es el caso, todo lo asociado a costos fijos en la organización. Cuando todos los costos fijos se van por nómina, se vuelve difícil de soportar el resto de la operación del negocio. ¿Sí? Equipos, inversión en tecnología, en innovación. ¿Sí? Entonces, lo recomendable es que no supere un 60%, aunque hay empresas que tienen un 80% de su recurso costos fijos en nómina, pero lo pueden soportar porque el resto de la operación es más liviana en cuanto a costos, ¿sí? O que el costo de nómina es mucho más económico porque no requiere tanto personal versus otra operación como el costo de materia prima o de mantenimiento de equipos, amortización de equipos, etcétera. Entonces ahí es cuando nosotros en esa arquitectura organizacional tenemos que entrar a cuidar cuántas plazas tenemos disponibles, cuál es la proyección de crecimiento del personal, cuánto es la capacidad financiera del negocio para soportar esa estructura organizacional, porque a veces ponemos estructuras organizacionales muy pesadas. ¿Qué quiere decir pesadas? Con cargos administrativos muy grandes, con unos salarios muy grandes que se vuelven en el tiempo insostenibles versus la rentabilidad del negocio, que es un poco lo que le pasó a Nutresa en su primera estrategia de internacionalización en Perú. Nutresa en Colombia es un grupo empresarial gigante con un nombre detrás de las marcas que tiene. Todos conocemos marcas de Nutresa. ¿Cuáles son en Colombia? Noel, Noel. Cunit, no, Zenúa Cunit, ¿cuál es que es de ellos? No sé. Sí. Sí. Sí, Zenú es del grupo. Nacional de Chocolates. Nacional de Chocolates. Bueno, hay muchas marcas detrás del grupo Nutresa que en Colombia son muy reconocidas y altamente consumidas. El grupo Nutresa puede estar facturando en Colombia alrededor de 460 y pico de mil millones de pesos mensuales, ¿cierto? Entonces tienen una estructura organizacional que es posible soportar gracias a la rentabilidad del negocio. Cuando fueron a internacionalizarse en Perú, resulta que quisieron montar la misma estructura organizacional con los mismos cargos administrativos, gerenciales, y con la misma cúpula directiva. Y se volvió insostenible esa estructura en Perú. ¿Saben por qué? Porque no vendían. Porque allá los productos de Nutresa no eran conocidos como en Colombia. Entonces, apalancar el posicionamiento de marca era mucho más lento versus el sostenimiento administrativo de esa estructura organizacional y el retorno de la venta. Entonces cambiaron automáticamente no, pero cambiaron toda su estrategia de internacionalización en Perú, empezando a comprar marcas de Perú, marcas conocidas de Perú, absorberlas para poder entrar al mercado peruano con productos conocidos para los peruanos, ¿cierto? Entonces tenían la capacidad de producción o revisar la producción de las marcas que iban a absorber. Bueno, ya fue otro proceso de revisión en esa estrategia de internacionalización, ¿sí? Pero la invitación a la que les hago con este ejemplo es a que no desliguemos la estructura organizacional del soporte o la estructura de costos de la organización, porque por lo general lo más costoso en el sostenimiento de la empresa es la nómina, ¿sí? Y eso no quiere decir entonces que vamos a incurrir en contrataciones más livianas, no. A veces una buena compensación, o a veces no, una buena compensación que esté apalancada por contratos laborales dignos, por toda la formalidad en la contratación, también garantiza estabilidad laboral, garantiza sentido de pertenencia, garantiza la motivación de los empleados, ¿sí? Todo depende obviamente de la realidad del negocio. Hasta aquí soy clara con esta invitación, ¿sí? Sí. Sí. La otra invitación, sobre todo frente a la preocupación de Héctor, como, ay, Dios mío, nosotros no sabemos qué es una estructura o trabajamos muy intuitivamente, es por lo que les decía hace un momento. Las empresas tienen unos momentos de madurez de acuerdo a sus ciclos de vida. Por ejemplo, hay empresas pequeñas
que la inversión en gestión humana se hace muy transaccional, en procesos muy transaccionales de la gestión humana. Contratación y selección como algo muy transaccional. Tengo estas vacantes, seleccióneme estas vacantes y contrátelas. Procesos disciplinarios y retiros, ¿cierto? Otro un poquito más sofisticada, en un nivel de madurez mayor, empieza a incorporar procesos como seguridad y salud en el trabajo, bienestar laboral, empieza a permear el discurso el tema de bienestar, de compensación laboral, ¿sí? Pero igual en un nivel muy transaccional. Y otros con un poco de más madurez, de acuerdo a la realidad, al momento incluso económico y demandante del negocio, ya empiezan a ver a la gestión humana como un aliado estratégico. Ah, venga, es que necesitamos nuestros colaboradores felices. Ah, venga, es que nosotros también tenemos que revisar los costos de personal con ustedes, nosotros también tenemos que revisar estratégicamente los cargos con ustedes. Entonces, eso depende del momento de madurez y la realidad de cada negocio. Y no quiere decir que esté bien o mal, ¿sí? Son apuestas a las que va llegando cada organización de acuerdo a sus necesidades con el personal. ¿Cuál es nuestra visión o cuál es nuestro aporte de valor como gerentes de talento humano? Empezar a conversar y a hacer sinergia y apalancadores de lo estratégico y el aporte de valor que hace la gestión humana, ¿sí? ¿Hasta ahí soy clara o tienen alguna inquietud? Ana, sí. Uh-huh. Cuando tú hablas de la parte transaccional, es decir, que cuando las empresas llegan a su estado de madurez óptimo, es donde pasamos a la parte transformacional, con el talento de las personas. Probablemente. ¿Tú qué opinas? Porque parte de esa pregunta, en parte de lo que preguntas, tienes tú una respuesta. Quisiera escucharte primero. Yo pienso que sí, de acuerdo a lo que he leído y de acuerdo a lo que he analizado de las organizaciones, que el camino, el que se está trazando hoy en día con las empresas que son exitosas, es porque ya dieron el paso hacia la parte transaccional, con el talento humano de las personas, Que llevarlas hacia allá. trascendieron lo Eh, transaccional. exacto. Ok, Trascendieron lo transaccional y pasaron a la transformacional, que ya está tocando como mucho las personas en el empoderamiento, el relacionamiento, la integralidad. ok. Bueno, está muy bien esa reflexión que haces y muchas gracias por esa pregunta, Héctor. Lo transaccional siempre será necesario, ¿cierto? Hay relaciones dentro de la organización que se deben mediar por lo transaccional. Nómina es un proceso transaccional, ¿cierto? El pago de nómina es un proceso transaccional que deberá seguir existiendo. Contratación es un proceso transaccional que deberá seguir existiendo. Eh, Algunos temas de documentación, papeleo, operativos, alimentación en bases de datos, todo eso seguirá siendo transaccional y absolutamente necesario. En la gestión humana hay un nivel operativo que es absolutamente necesario para garantizar el cumplimiento de esos procesos o de esa gestión, si lo podemos llamar así. Cuando empezamos a generar valor desde la gestión humana es cuando nos volvemos, usando tu palabra, transformacionales, si así lo podemos llamar. ¿A qué se refiere a la generación de valor? Y esto va a sonar muy capitalista, pero en parte es nuestra misión, en aumentar la productividad del negocio, aumentar la rentabilidad del negocio. Cuando gestión humana también le impacta a los resultados del negocio, desde la productividad, desde la rentabilidad y cómo garantizamos que nosotros le aportamos a la rentabilidad del negocio y no simplemente le generamos un gasto. Bienestar, la semana de bienestar, un gasto para la organización. La fiesta de Navidad, un gasto para la organización, no. Cuando empezamos nosotros a generar valor que se vea reflejado en la productividad del negocio, ¿ustedes qué creen? Capitalismo consciente. Probablemente, pero ¿qué tenemos que hacer desde la gestión humana, llevándolo a la realidad para hacer que las cosas pasen, para aumentar el nivel o contribuir mejor en el nivel de productividad y rentabilidad del negocio?
Pues Ana, yo creo que, y eso me hace sentido pues en lo que pasa en mi empresa ahora, y es que, digamos, yo estoy en el área de entrenamiento, yo soy la entrenadora regional, y pues acá el foco, el core es la operación, que son las tiendas ARC. Y digamos que a ellos les hacen como unas auditorías para garantizar que, pues que ellos están haciendo los procesos correctos. Y por ejemplo, nosotros desde entrenamiento estamos generando estrategias para hacer un acompañamiento adicional al que hacen las personas encargadas de ese acompañamiento, para poderle decir, mira, fuimos, hicimos este chequeo, dejamos estas tareas, el objetivo es que cuando llegue otra vez la auditoría puedas encontrar un buen resultado. Entonces siempre estamos nosotros en función de cómo recursos humanos le aporta a la operación, pero haciendo cosas, no es hablando, es haciendo cosas, es yendo ahí, y en el caso es meterse en la operación de los negocios. O sea, es meterte en la operación y eso sí diciendo, voy a hacer esto, este es el impacto, y diciendo, esto es un favor que te estoy haciendo, pero que ellos no sientan como que es que, pero sí es un favor, ¿ya? Es un favor, pero tú eres responsable también, tú tienes una gente que te tiene que responder por eso. Yo te estoy ayudando aquí, yo acompaño, yo verifico, yo voy, yo visito, yo te entrego esto y te muestro el resultado. Ya. Entonces, desde la realidad de mi empresa, pues digamos que así. Y aquí yo he aprendido eso, o sea, que recursos humanos no es vaya y haga la fiesta y la semana de la salud ocupacional, o sea, aquí es las reuniones con la operación y nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo los vamos a ayudar a ellos a que logren el objetivo. Ok. Bueno, aquí hay algo muy interesante para complementar eso que ustedes en lo que están un poco inquietos, y es cómo le aportamos valor a la organización que se vea reflejado en productividad. Obviamente, cada organización tiene una realidad distinta y unas necesidades distintas, ¿sí? Pues les voy a dar una clave importante, y es conectar cada acción con el propósito de la organización. Puede que yo esté haciendo una acción transaccional, ¿sí? Que sea, no sé, programar unas capacitaciones e ir a la capacitación y chequear que todos la hicieron y validar y llenar unos listados de asistencia. Eso está conectado, si eso está aislado, que tenemos que cumplir con los requisitos de la certificación X o Y, ¿sí? Y simplemente estamos capacitando por cumplir con ese ítem, entonces ahí sí nos volvemos transaccionales. La certificación nos dice que capacitemos, capacitamos y hacemos una operación transaccional, ¿cierto? Esa es una opción. Pero ¿cuándo generamos valor? Cuando conectamos con un propósito. Vamos a hacer una capacitación, y eso qué sentido tiene con el propósito de la organización, además de cumplir con la certificación de calidad, además de cumplir con el proceso de calidad. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué valor le va a aportar a los colaboradores para que hagan mejor su gestión, para que se apropien mejor de su rol, para que tengan un mejor desempeño, para que tengan un mayor sentido de pertenencia o para que aumenten su motivación? Entonces, no solamente sería ir a recoger la asistencia, sino garantizar que todo ese proceso de entrada y salida de capacitación realmente tenga un impacto sobre el colaborador y luego sobre el resultado de cara al objetivo o el propósito que estamos persiguiendo como organización. Por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, todos los productos que se fabrican son asociados con la industria alimentaria, ¿sí? De alimentos. Entonces, una capacitación obligatoria por las certificaciones es la capacitación de manipulación de alimentos para toda la planta, ¿sí? Yo puedo simplemente chulear esa capacitación por requisito de calidad, ¿sí? Pero si lo asocio a la estrategia, entonces, ¿cómo hago que esa capacitación realmente agregue valor y ayude a los colaboradores a tener una mejor conciencia, una conciencia mayor de su autocuidado, de el cuidado con su trabajo diario? Y eso yo después, ¿cómo lo mido? No solo en el cumplimiento de check capacitación, sino cómo lo articulo con otros procesos, por ejemplo, como la reducción de la accidentalidad y los incidentes en la planta, con la reducción de las incapacidades en la planta, con el aumento de las polivalencias dentro de la planta, cómo lo conecto
con el aumento de la productividad, ¿sí? Y con la minimización de errores, que después eso se me ve reflejado en ahorro en gasto, por ejemplo, ¿sí? En un uso más eficiente del recurso. Entonces, ¿cuándo empiezo a generar valor? Cuando ese acto que puede ser transaccional en el momento, que es capacitar, yo lo conecto con el sentido que tienen todos los procesos hacia un propósito organizacional. Que finalmente, ¿cuál es el propósito de nosotros? Nutrir bienestar. Entonces, si conecto esa capacitación de manipulación de alimentos con nutrir bienestar, pues ahí estoy generando el valor y ya no estoy siendo solamente transaccional. ¿Sí les hace sentido eso? Sí. Ok, discúlpenme un momento, conecto el cargador. Otro ejemplo de cómo generamos valor. Perdón, te interrumpo, Sí. que es que tocaste dos cosas muy importantes que te agradezco que me ubiques ahí. Por ejemplo, hay una parte de lo que tú hablas ahora, de lo de gestión humana, por ejemplo, con el tema de las fiestas, y nos lo dijo el profe Juan. Él dijo, las fiestas y reuniones tienen que ir enfocadas con los valores de la organización. Muy bien. No es una rumba por hacer una rumba y que la gente pase bueno, ¿cierto? Y en muchas organizaciones ocurre, que es simplemente por agotar un recurso antes de que se acabe el año. Exacto. En la segunda, me identifico con algo porque nos ocurre que nosotros nos pasan planes de formación, pero yo no supe exponerlo para decirles que estaban equivocados. Por ejemplo, yo les decía, ¿cómo hacer un curso de Excel para personas que tienen ya 55 años y su computador? Y se gastan un mundo de plata en eso que no van a aportar nada a la organización. Entonces, no caló muy bien porque no supe vender bien la idea. Pero ahora que tú dices es cómo articular esas capacitaciones con la organización. O sea, ahí no estamos articulados. Exacto. ¿Qué sentido tiene para que el empleado tenga un mejor rendimiento en su rol, una mejor apropiación de su cargo, de su rol? Sabemos la diferencia entre cargo y rol. Es lo mismo de función y... Se me perdió. Ok, muy sencillo. Acuérdense lo que hablábamos. Plaza es el lugar que está disponible estructuralmente dentro de la organización para recibir a un empleado o hacer un cambio incluso interno dentro de la organización. ¿Sí? Esa es la plaza. Digamos que la cantidad de sillas vacías u ocupadas que se tienen, o activas e inactivas que se tienen. El cargo es lo que se diseña dentro de la organización, que se espera dentro de esos procesos, como lo se llama dentro de la organización, para que una persona se desempeñe enfocado en algo determinado. Y el rol es lo que el papel que la persona asume frente a ese cargo. ¿Sí? Entonces, Wenceslao puede desempeñar el mismo cargo que otro compañero dentro de la organización, pero los dos asumir roles diferentes. ¿Sí? Que ahí es donde viene o cobra sentido. Cuando cobras, ¿ibas a decir algo bueno? No, que es correcto, pues es más, lo estuve como tratando de decir, pero no tenía el micrófono prendido. Ok, entonces es eso. El cargo es lo que la organización diseña para la persona que ocupe esa plaza. ¿Yo qué espero de un analista de calidad? Yo como organización, ¿qué espero de un coordinador de producción? O como se llamen los cargos o las familias de cargos. El rol ya es lo que la persona, de acuerdo a su configuración de personalidad, a su experiencia, a sus valores personales, a su forma de relacionarse, asume frente a ese cargo. ¿Cuál es el aporte estratégico de la gestión humana? Hacer una conexión de todos esos procesos que acompañan el ciclo de vida del empleado dentro de la organización
para que precisamente esas brechas entre lo esperado por la empresa y la realidad del rol que desempeña la persona no genere un impacto negativo ni en el uno ni en el otro, o si lo genera, que sea el menor posible, si lo podemos llamar así. ¿Y cómo garantizamos eso? Pues conociendo muy bien cuáles son los valores que queremos que comparta esa persona que va a llegar a la organización. ¿Cuáles son esas características de personalidad que queremos asociar a esa persona que va a desempeñar ese cargo? ¿Cuáles son las características de relacionamiento que queremos que esa persona tenga de acuerdo con la cultura organizacional? ¿Sí? Si en la cultura organizacional de la empresa se declara que en la empresa se vive como una familia y hay unos comportamientos asociados a vivir como una familia, por ejemplo, ayudarse entre todos, trabajar en equipo por células de trabajo, tener un padrino o una madrina dentro de la organización, bueno, no sé, se desglosan una serie de comportamientos para definir el valor de la familia. Pues yo qué voy a buscar en los procesos de selección con las personas que van a incorporar a la organización. Pues evidentemente buscar como cuando en las entrevistas o en la selección revisar que esas personas estén alineadas con eso, si han tenido experiencias así. Y bueno, me imagino que habrán test y cosas que nos harán mirar qué Claro, tanto trabajo en equipo, cooperación y todas esas competencias pues tienen las personas. entonces ya en el proceso de incorporación a la organización, pues habrá que cuidar eso desde el principio. ¿Cómo concibe ese nuevo empleado o ese candidato posible nuevo empleado de la organización? ¿Cómo concibe a la familia? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo han sido sus experiencias de relacionamiento en anteriores empresas en su vida familiar y social? ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a aportar valor. Y lo que les hablaba Juan de Dios, de una forma de explicarlo muy sencilla y es, cada que hagamos algo en la organización, entendamos cuál es el significante y cuál es el significado, ¿sí? El significado puede ser el Día de la Mujer, ¿sí? Hay un significado para que haya un festejo que es el Día de la Mujer, que eso se puede celebrar en cualquier organización, cualquier empresa. Significado, el Día del Niño. Significado, Navidad, la celebración de fin de año. ¿Sí? Son cosas que tienen un significado por sí mismas, pero ¿a qué le debemos apuntar si estamos hablando de generación de valor? A encontrar el significante, ¿sí? ¿Cuál es el significante? Cuando detrás del significado hay otro sentido. ¿Cuál es ese otro sentido? La conexión con los valores organizacionales, la conexión con el propósito organizacional, la recordación o la memoria que queremos dejar en nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces yo quiero celebrar o festejar el significado del Día de la Mujer, pero ¿qué representa la mujer en nuestra organización? Porque es importante para nosotros como organización celebrar el Día de la Mujer. Eso cómo se conecta con nuestros valores, qué porcentaje de participación está teniendo la mujer en nuestra empresa, cómo toman decisiones las mujeres al interior de la organización. Y ahí trascendemos ese significado. La fiesta de fin de año, trascender el significado de simplemente cerrar el año y comer natilla y buñuelo, que es muy bueno, ¿cierto? ¿Qué significante hay detrás? La oportunidad de agradecer, la oportunidad de recordar y afianzar el propósito, la oportunidad de em, afianzar los valores de la organización y vivirlos de acuerdo a la intención que se le da a cada momento del festejo, ¿sí? Entonces siempre, dentro de todo lo que hagamos en gestión humana, trascendamos el significado. Porque simplemente si no trascendemos el significado, pues van a ser momentos, sí, nos celebraron el Día de la Familia, sí, celebraron el Día de la Mujer, ve, mira este corazoncito que nos dieron, ¿cierto? Mira el lapicero que nos quedó en el significado. Hay que conectarlo con el significante. ¿Sí les hace sentido eso?
Sí, Ana, igual yo creo que también muchas empresas a veces lo que hacen es eso, como hacer algo, pero no ven o sea, no, en las personas pasan 20 minutos chévere, pero no genera nada, Ujú, ni va más allá. Entonces creo que muchas exacto. se equivocan, creo que eso pasa mucho. Y también está muy conectado con los procesos de capacitación. Mucho cuidado también que a veces por cumplir lo transaccional del rubro de capacitación, entonces hacemos entrenamientos aislados o conferencias. Traigámosle una conferencia sobre felicidad a los empleados. Y es una persona 1 hora hablándoles de felicidad. A los, mm, al otro día recordarán el 25% de lo que les hablaron, al otro día si acaso el 10%, al otro día si acaso el 5% y hasta que eso no quede en la memoria o por allá quede un destello dentro de la memoria. Por eso, en temas de capacitación y formación es supremamente importante identificar cuándo conectar con el proceso y ese proceso cómo se conecta con el significante o el sentido dentro de la organización e involucrar pues las tres grandes dimensiones de una competencia, el saber, el querer hacer y el saber hacer. Porque finalmente, si yo no lo hago, si yo no lo practico, si yo no lo aplico, si yo no le veo a eso practicidad o asociación en mi día a día, pues fácilmente lo voy a olvidar. Y por ejemplo, los adultos aprendemos siempre por asociación y por la capacidad de hacer y ver reflejado en cosas reales o en hacer que las cosas pasen ese aprendizaje. Si no, simplemente es una información que puede em, almacenarse y el cerebro funciona de una manera muy sencilla. El cerebro olvida lo que deja de usar, ¿sí? Entonces, mucho ojo también con esos procesos de capacitación y formación, ¿ok? Antes de seguir en esta discusión, quiero acentuar un par de cosas frente a estructura, frente a cultura y frente a relación con stakeholders, ¿sí? La cultura la podemos definir muy sencillo, es la personalidad de las organizaciones. Y hay dos tipos de cultura, una cultura enunciada y una cultura que se vive, que es no enunciada, ¿sí? La cultura enunciada puede ser aquello que la organización dentro de su planeación estratégica define o decide. Nosotros dentro de, no sé, tal organización queremos vivir estos valores. La familia, el valor de la familia, el valor del emprendimiento, el valor del respeto, el valor del liderazgo, no sé cómo los quieran definir, si los definen como valores. Pero ojo, que caemos muchas veces en errores cuando estamos formulando esa cultura enunciada, porque decimos, vivimos el valor del respeto, pero para Héctor el respeto puede ser algo muy diferente que para Adriana, que para Wenceslao, que para Melissa. La cultura debe enunciarse en comportamientos esperados y fácilmente observables. Por eso el éxito del Metro del Medellín, como lo hablábamos hace 8 días, es que en el Metro de Medellín te enseñan los valores desde los comportamientos. Dejar salir es entrar primero. Ahí no te están diciendo, ay, vivimos el valor del respeto. Si te están diciendo, vivimos el valor del respeto, pero ¿cómo? Dejar salir es entrar primero. Te están enseñando un comportamiento. Lo que yo observo, lo puedo controlar, lo puedo medir, lo puedo corregir, lo puedo revisar, lo puedo acompañar. Lo que yo simplemente declaro en el discurso, no lo puedo medir, no lo puedo acompañar. Sí se puede inspirar desde el discurso, claro está, pero no es suficiente. Hay que traducir esos valores en comportamientos esperados y fácilmente observables. ¿Sí? ¿Sí soy clara con esa explicación? ¿Ok? Y ya está la otra cultura informal, que es la que se vive en el día a día, de acuerdo a las dinámicas de relacionamiento dentro de la organización. ¿Sí? Entonces empieza a mirar unos patrones de comportamientos en esta organización. Ve, saludan
siempre, cuando entran en esta organización, no mandan correos para citarse, sino que van y se acercan a la oficina del compañero para solicitarle la reunión. En esta organización, todos lavan su vaso y después de usarlo, y cualquiera puede disponer de esos vasos. En esta organización, todos usan vasos desechables y los botan a la basura cada que los usan. Ya son patrones de comportamiento, valores, creencias que se van instaurando en el día a día en ese relacionamiento. Que ojo, a eso es a lo que le debemos prestar más atención dentro de la empresa. A esa cultura que todo el mundo vive, pero que no está tan claramente enunciada, ¿sí? Y que tanto se aleja o se parece eso a la cultura enunciada. Yo enuncio que en esta organización vivimos la familia desde el trabajo en equipo, pero resulta que en la vida real estoy viendo o estoy observando comportamientos de individualismo, de egoísmo, de trabajo por silos, y eso no está correspondiendo a la cultura enunciada con la cultura real. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para cerrar esa brecha o para acompañar mejor esa cultura esperada? ¿Sí? Y cómo la empiezo a cuidar desde el proceso de selección. Es importantísimo que tengamos claro lo enunciado y lo no enunciado, pero que se puede observar en comportamientos. Siempre, cuando hablamos de competencias, de valores, de desempeño, deben estar traducidos en comportamientos observables, ¿sí? Por eso cuando estamos poniendo indicadores de desempeño, qué pena que me salte un poquito hablar de desempeño, pero le ponemos, por ejemplo, un indicador de desempeño a Wenceslao. Gestionar las bases de datos de los procesos de contratación de la empresa. Eso se puede observar, gestionar se puede observar. No, difícil. Muy difícil, ¿cierto? No, es difícil observarlo, pero sí se puede medir, digamos, poner unas metas, medirlo con soportes, entregas. De pronto, esas bases de datos pueden tener un común y las personas que nos supervisan o las personas a las que les tenemos que rendir cuentas pueden observar esa información en el común y mirar qué tanto las alimentamos o las actualizamos como un indicador de desempeño. Muy bien. Entonces, ojo, lo que dice Wenceslao es súper clave. Gestionar no es algo que pueda ser claramente observable, porque él puede estar simplemente observando las bases de datos y decir, para mí eso es gestión, y otra persona puede estar alimentándolas o eliminando información y decir, esto es gestión, ¿cierto? Entonces, entre más claro sea el comportamiento esperado, más fácil es posible identificar el resultado, eso cómo se conecta con el propósito y eso cómo se acompaña. Lo mismo con los valores o las competencias. Melissa, esperamos que Melissa respete a todos sus compañeros. ¿Puedo medir eso? ¿Puedo observarlo? Es que lo que tú decías, hay estándares. Exacto, lo podría observar desde una percepción subjetiva de lo que para mí es respeto, ¿sí? Si yo veo que Melissa siempre saluda, se despide, y para mí eso es respeto, entonces para mí va a estar muy bien ese acompañamiento hacia Melissa. Pero si yo digo, no, Melissa trabaja de forma individual, ella no colabora, ella no comparte la información, eso no es respeto. Entonces hay que traducirlo y dejarlo lo más claro posible, concreto posible en comportamientos. Entonces cuando hablamos de cultura, debemos identificar aquello enunciado y aquello no enunciado que se materializa en los comportamientos dentro de la empresa. Y lo mismo pasa con la estructura organizacional. Las empresas son felices pintando sus organigramas, ¿cierto? Y resulta que
hay un organigrama o hay una estructura, el organigrama es la forma de plasmar la estructura, ¿cierto? Resulta que hay unos organigramas divinos, ese es el organigrama formal, pero hay una estructura informal, ¿sí? Resulta que puede que la empresa tenga un organigrama jerárquico en donde estén claramente definidas las líneas de mando y de toma de decisiones, el presidente, el gerente, el director, el coordinador, el analista, el operario, ¿sí? Y que se vea una estructura muy vertical en esa cadena de toma de decisiones. Pero cuando vamos a la realidad del relacionamiento dentro de la empresa, resulta que el operario toma decisiones sin consultársela al coordinador y que el coordinador toma decisiones frente al operario sin consultársela al gerente y que el gerente cambia el direccionamiento estratégico sin consultárselo al presidente. Ahí cómo se está viviendo la estructura que declaró la organización. Pues no se está siguiendo, eso sería informal, ¿no? Eso sería Pues, como, bueno, pues yo considero que, digamos que el cargo está estructurado, ¿sí o no? Hay una línea de bando, pero yo creo que el rol que ejecuta cada empleado le da como la libertad para tomar ciertas decisiones para poder ejecutarlo de una manera correcta. O hay momentos en los que, digamos, un operario está trabajando de noche, en teoría, ¿sí o no? Y la función de él es, digamos, apretar un botón, en teoría, pero el botón se atascó. Él tiene que esperar a que el coordinador, el supervisor, el jefe venga y le diga, no, ve, apaga la máquina, préndela otra vez para que sigas laborando, reiniciémosla. Si él lo hace y funciona, pues creo que no está haciendo nada malo. Yo creería que de pronto la ejecución de cada puesto no tiene que ver en sí con el manual de cargos y funciones. El manual de cargos y funciones dice el operario X va a oprimir este botón durante las 8 horas de su turno, pero el operario X puede cumplir otras funciones ejecutando su cargo siempre y cuando él sea ojo, consciente. ojo, pero ahí hay una línea muy delgada en lo que estás diciendo, ¿sí? Porque si eso no queda Sí, claramente definido en el cargo, entonces podemos incurrir también en otro tipo de errores, porque el operario después va a decir, sí. es que me cargaron otras cosas que no me correspondían y que no estaban en el contrato. Entonces ahí se empieza Sí. a desdibujar, ¿cierto? Entonces, Técnicamente sí. a lo que yo quiero Técnic llegar antes de que termine tu idea, Gwen, para hacerme explicar bien, es que ¿cuál es nuestro deber? Cerrar también esas brechas entre lo que enuncia la organización como estructura y lo que realmente se vive. No quiere decir que una esté buena o mala, sino si tenemos una estructura diseñada desde lo jerárquico y tenemos un montón de cargos administrativos muy difíciles de soportar desde la compensación y la nómina, y resulta que en la vida real los empleados son empoderados, como dice Gwen, toman decisiones de forma autónoma. ¿Será que entonces esta estructura sí es la más estratégica y funcional para la organización? Depende. Ana, Ujú. Ana, mira, lo que Wes dice es verdad. O sea, cuando hay empoderamiento, pues, y es claro, las personas saben qué tienen que asumir en determinada situación. Ujú. Pero también es muy importante la alineación de personal que venga desde la parte de arriba, desde la gerencial. Porque cuando Ujú. tú dices que una persona toma decisiones sin consultar, sin hacer, es porque no hay una alineación clara. ¿Y quién dice que no hay una alineación clara? Puede existir, que esté tan clara que no necesites una supervisión constante a ese operario. Sí y no. Ujú. O sea, ¿Por qué no llegar a eso? ¿Sí? Entonces, es solamente un ejemplo, porque hay estructuras de mucho tipo. Esa es una estructura lineal jerárquica, ¿sí? Que puede que en la vida real, en la informalidad, sí se opere.
El operario no toma ninguna decisión de apretar un botón cuando falla sin consultarle al coordinador. El coordinador no toma ninguna decisión de cambio de turno sin consultarlo con su director de manufactura. El director de manufactura no toma ninguna decisión de tecnificación de la planta sin consultarlo con el gerente. El gerente no toma ninguna decisión de compra de maquinaria o de apertura de nuevas plantas sin consultarlo con el presidente, ¿cierto? Entonces puede que sí se viva así y funcione muy bien, ¿sí? Es entender, de acuerdo a la realidad del negocio, cómo está lo enunciado y cómo está lo vivido. Hay empresas que enuncian una estructura lineal jerárquica en donde la toma de decisiones está muy centralizada en la cabeza de la empresa, pero resulta que es una empresa que ya está creciendo mucho, tiene unidades de negocio, empieza a crecer en otros países o en otras regiones del país y se empieza a volver muy limitante y muy obstaculizador esperar a que el presidente o el gerente tome las decisiones por todos. Entonces ya esa estructura deja de ser funcional para la realidad de la organización. Piensa en otra estructura. A lo que me refiero con esto es a que las estructuras no son rígidas y permanentes durante los años. Pueden cambiarse y revisarse según los cambios de la organización, ¿sí? Eso por hablarles de un ejemplo de estructura lineal jerárquica. O hay empresas pequeñas, medianas, en donde la decisión puede estar controlada por la gerencia y la presidencia, ¿sí? Y no hay ningún problema en seguir cualquier paso consultándose a la gerencia o a la presidencia, ¿sí? Pero hay otras formas también, estructuras por matrices, que eso también tiene, o estructuras matriciales, que eso también tiene otros riesgos, los riesgos de ya volver muy independientes cada unidad de negocio y hacer que no se articulen una unidad con la otra. Entonces, procesos limita o logística limita la gestión de mercadeo. La gestión de mercadeo limita a la gestión de ventas porque ya se volvió demasiado independiente cada estructura por matrices. Entonces, mi invitación es a que leamos la realidad del negocio y no tratemos de encajar una en la otra. Si la estructura informal me está diciendo que el comportamiento es diferente a esta estructura jerárquica que tenemos diseñada, pues no tratemos de acomodar y de retroceder a la estructura jerárquica y meterlos a todos a la fuerza allí. Leamos la realidad del mercado, del negocio, y si está funcionando, adaptemos y revisemos la estructura. O si no tenemos la estructura formal enunciada, pero empezamos a leer una dinámica de la organización y del mercado, pues plasmémosla respondiendo a eso, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo que Pero con la cultura. Ana, Sí, que en ese Melissa. orden de ideas es como, o sea, porque fíjate que las empresas muchas veces arrancan con el organigrama. Aquí está el jefe, aquí está el coordinador, aquí está no sé qué. O sea, entender también como hacerles ver a ellos que, mira, esto es provisional mientras que arrancamos para poder entender si esto sí no funciona o no. O sea, o cómo se maneja eso, porque ellos te dicen, yo necesito que me muestres una estructura y con base en eso lo armamos. Ok, por eso la estrategia debe tener unas revisiones periódicas. Por lo general las empresas lo hacían cada 15 años con su visión y su misión, ¿cierto? Ahora depende de la realidad del mercado. Las revisiones estratégicas serán tan necesarias o tan frecuentes o tan periódicas como el mercado lo demande para que la empresa siga siendo competitiva. Y si eso implica ajustes en la estructura, adelante, ¿sí? O si la estructura la enunciaron formalmente de una manera y eso responde al crecimiento del negocio, a la proyección de futuro del negocio, a la capacidad financiera del negocio, a las formas de relacionamiento que queremos cuidar al interior de la empresa, al flujo de la cadena de valor. Y eso puede ser sostenible en muchos años, en 10, 15 años, pues válido, ¿cierto? Yo lo que he visto en la tendencia de los mercados actualmente es que esas revisiones estratégicas cada vez son más frecuentes y que no nos puede dar susto cambiar, ¿sí? Si arrancamos una empresa con una estructura jerárquica porque
la operación pues era muy pequeña y el personal era muy poco, y arrancamos con 20, pues ahí sí es más fácil consultarle todo a la gerencia. Pero crecimos exponencialmente y ya somos 60, después 70, después 100. Sí nos seguirá funcionando esa misma estrategia, ese mismo flujo, canales de información o canales de decisión, ¿sí? Pero siempre va a ser absolutamente clave tener claro para dónde va el negocio, cuál es el propósito del negocio, desde el crecimiento en mercado, desde la participación, con la conexión con los clientes, y es finalmente el desarrollo, la relación con los clientes los que dan esa pauta, ¿sí? Porque muchas veces también nos centramos en organizar adentro, 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 pero no tenemos los recursos porque no estamos vendiendo, ¿sí? Entonces la pauta también te la va dando el mercado. Yo no sé si ya con esta explicación un poco más detallada soy clara, Gwen, o sigues con alguna inquietud. Ok. Entonces, importante de la cultura, identificar lo enunciado y lo no enunciado, pero que se vive. Y siempre reflejado en comportamientos. Clave dentro de la estructura, identificar la estructura formal y la estructura informal. Cómo lo declara la organización de acuerdo a su intención estratégica y cómo lo vive la organización de acuerdo al relacionamiento del día a día, como decía Wenceslao, de acuerdo al rol que asume cada empleado dentro de la organización. Y lo tercero es cómo gestiono esas relaciones con los involucrados del negocio. ¿Cómo gestiono las relaciones? O primero, ¿cómo identifico mis involucrados del negocio, mis proveedores, mis clientes? Si hay sindicatos, si no lo hay, los empleados, las familias, la sociedad, el municipio o la región donde estoy ubicado, y cómo es el relacionamiento con cada uno de esos actores. ¿Tienen voz? ¿Tienen voto? ¿Tienen participación? ¿Sí? ¿Son involucrados directos del negocio o indirectos del negocio? Empezar a mapear eso, porque ese relacionamiento también permea la cultura, permea la productividad, permea la reputación de la organización. Es importantísimo tener claro cómo está nuestra relación con proveedores, cómo está nuestra relación con clientes, cómo está nuestra relación con el medio ambiente, con el municipio donde estamos ubicados, con la región, con otras empresas del sector, ¿sí? Mapear todos esos involucrados, qué participación tienen, qué voz, si tienen voto, qué injerencia tienen en el negocio, qué necesidades tienen, cuál es esa relación de correspondencia con ese involucrado. ¿Sí? Quiero mostrarles o compartirles más bien esta tendencia de Frederic Laloux. Por aquí hay un cuadrito muy sencillo con el que él explica su investigación sobre estructuras organizacionales. Ella clasifica las organizaciones y la estructura por colores. Ustedes van a ver muchas teorías de estructura organizacional en donde les van a hablar de cúpula directiva, les van a hablar de staff de apoyo, les van a hablar de área comercial, les van a hablar sí, de procesos de apoyo, de procesos de servicio, de cúpula directiva o de estrategia, táctica y operación, ¿cierto? Entonces van a empezar a identificar eso en sus organizaciones y e incluso en los autores que estamos revisando. No quiere decir que uno esté bien o mal, son formas de abordar la organización, y yo soy una abanderada de que la organización no se debe acomodar al modelo, sino que la organización debe diseñar su propio modelo apalancándose por el mercado, la realidad del negocio, las capacidades del negocio y los referentes conceptuales. ¿Sí? Si yo digo de la noche a la mañana, somos una organización naranja innovadora y vamos a volcar
nuestra estrategia a la innovación y nuestra estructura a la innovación, y vamos a dejar de ser una estructura vertical a ser una estructura por células, de la noche a la mañana, ¿qué creen que va a pasar en la empresa? Se puede generar un caos, Ana. Se puede generar un caos, pueden aparecer resistencias al cambio, pueden aparecer temores, aumentarse los imaginarios. Entonces, por eso es importantísimo conocer la cultura de la organización, conocer el relacionamiento de la organización para entender la intención estratégica del negocio, ¿sí? Entonces no es cambiar una estructura por cambiarla, es eso cómo le apunta a la generación de valor del negocio, cómo le apunta al sostenimiento de la cultura, cómo le apunta finalmente al sostenimiento del negocio. Entonces, Frédéric Laloux o Laloux es un francés que empezó a investigar cómo se comportan las empresas de acuerdo a sus estructuras y las caracterizó en 5 grandes grupos que ustedes pueden hacer un comparativo con las empresas en las que trabajan. No quiere decir que una esté bien o mal, eso depende del momento histórico de la empresa, depende del tamaño del negocio, de las características del negocio, y no quiere decir que una empresa sea totalmente roja o totalmente ámbar o totalmente amarilla. Puede haber una mezcla de colores por transiciones que se estén viviendo o por dinámicas que hayan al interior de la organización. Entonces, la primera estructura que él mapea o identifica son las estructuras rojas. Él las caracteriza con como un constante ejercicio del poder en donde se busca mantener alineado el personal. Y lo que hace que la organización marche es el miedo. Entonces hay acciones reactivas en el corto plazo. Uy, no entregué tal cosa, me van a despedir. Entonces siempre hay un temor a perder el cargo o a satisfacer las necesidades de el líder o el jefe, ¿sí? Y lo que se apalanca, o lo que apalanca, mejor dicho, el movimiento de la organización es el miedo. Y son reactivas, pues porque funcionan en la inmediatez o en el corto plazo. Podemos ver empresas, por ejemplo, textileras, que funcionan mucho en la inmediatez, en entornos caóticos, en el corto plazo, en el que hay que entregar esto para ya, porque el cliente lo pidió ya y las decisiones se toman rápido, pero sin mucho orden, y lo que controla el proceso es el miedo o la amenaza, ¿sí? Y él hace un ejemplo de organizaciones rojas, las mafias, las pandillas callejeras, las tribus urbanas, y dice que los avances que permitieron que las organizaciones se comportaran así es entender la autoridad de mando y las divisiones de trabajo. Entonces vayan a una empresa textilera que funcione mucho en la informalidad, hay altas divisiones de trabajo, entonces está el operario de corte, el operario de máquina plana, el operario de estampación, el operario de no sé qué, muchas divisiones de trabajo, todos controlados por un supervisor que todo el tiempo está midiendo la eficiencia en tiempos, hay una intimidación desde el miedo por perder al trabajo constantemente. Esto tiene unas ventajas y unas desventajas. La ventaja puede ser que la productividad en el corto plazo sea alta, pero en el largo plazo se puede volver insostenible. Entonces la rotación de personal empieza a ser alta, el agotamiento del personal empieza a ser alto, los conflictos y las dificultades en las relaciones laborales empiezan a incrementar probablemente, ¿sí? O el sostenimiento de una plantilla de personal puede ser muy difícil porque puede rotar el 80% o el 90% o hasta el 100%. Por eso vemos que en estas empresas textileras no quiere decir que todas funcionen así, solo una parte. Por eso vemos que en estas empresas hay una rotación de personal alta y todo el tiempo están consiguiendo rápidamente personas. Eso puede ser una desventaja de ser una organización roja.
¿Les hace sentido esta caracterización de la luz? ¿O tienen algún ejemplo cercano que asocien? Ana, Ujú. Ana, las empresas de vigilancia no tienen tantas divisiones de trabajo, pero funciona muy parecido. Y también hay alta rotación de personal que pasan de una empresa a la otra. Ujú. Puede ser que por una empresa que se caracterice por estos comportamientos asociados a la empresa roja, como lo determina la luz. Ya habría que entrar en el detalle por detalle o caso por caso de la organización. No quiere decir que esté bien o mal, son empresas que finalmente funcionan así, pero nosotros desde la gestión humana pues debemos tener la capacidad de observarlo y de mirar eso cómo se conecta con un propósito, cómo responde a la productividad del negocio y finalmente cómo responde al crecimiento también de la sociedad y de los empleados, ¿sí? Viene la empresa Ámbar, él compara las empresas Ámbar con un ejército muy bien organizado. Son las empresas jerárquicas que funcionan piramidalmente, que esta es una estructura muy tradicional. Así arrancan la mayoría de empresas por líneas de mando, en donde están altamente definidas las funciones, los roles, las jerarquías, los procesos, ¿sí? Que este referente de empresas tomada muy de la monarquía. El rey tiene su equipo de estrategia para defender el reino y definen la estrategia de guerra o la estrategia de ataque o la estrategia de defensa, la estrategia de protección. Entonces el rey tiene a sus personas o su mesa de estrategia, tiene aquellos empleados de confianza que van a llevar esa estrategia a los peones, pero esos empleados de confianza, los guerreros que van en el caballo, los alfiles, em, también van al terreno de batalla y finalmente está el peón que opera esa estrategia que se diseñó desde el reino, que la opera en el campo de batalla. Entonces son empresas haciendo ese símil, son empresas altamente jerárquicas, está muy definido el rol estratégico, el rol táctico, el rol operativo. Son empresas en las que las personas buscan escalar, buscan ascender, buscan hacer carrera. A veces los procesos se vuelven muy rígidos y terminan siendo empresas muy tediosas en la operación y en la toma de decisiones y terminan descuidando al cliente. O puede que funcionen muy eficientemente porque están claramente definidos los procesos de cara al cliente. Puede ser una o dos extremos, ¿sí? Él compara estas empresas Ámbar con la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la administración pública, la educación pública y la metáfora que guía esta empresa, perdón, este color organizacional es el ejército, ¿sí? Podemos encontrar en este momento empresas Ámbar en nuestro país o en nuestra ciudad cercana, claro. Ustedes conocen em, la empresa Cosechas, por ejemplo. Sí, Ok, Cosechas funciona con una estructura piramidal donde hay una jerarquía, las decisiones vienen de la presidencia o de la gerencia y de ahí se repliegan al resto de las tiendas. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la empresa Cueros Vélez, ¿la conocen? sí, claro. Es una empresa muy innovadora con cara de naranja, que ya vamos a hablar de las naranjas, pero donde todavía es Ámbar, el dueño de la empresa que es Raúl Vélez toma todas las decisiones de hacia dónde direccionar la organización, no tiene junta directiva, es altamente jerárquico y de ahí para abajo empiezan todos los controles por roles y por procesos, hasta el operario. Y les ha funcionado muy bien, pues es una empresa que tiene presencia en más de 300 ciudades alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir, como les decía, que esté bien o mal, eso depende de la realidad del negocio y cómo se opera en el día a día. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario con la empresa Ámbar?
¿No? ¿Seguimos? Ok. Viene la otra caracterización que él hace, es la empresa naranja. Él dice que es una empresa movida por la innovación. Y miren que también esto obedece a momentos históricos de la humanidad. ¿En qué momento histórico de la humanidad podía funcionar muy bien las empresas rojas? Aquí, ¿Cómo me dice? pues no sé si de pronto al principio, cuando se empezó a dar, pues no sé, cuando las personas empezaron en realidad a estar en organizaciones que quizás no tenían hábitos o no sé, quizás como Sí, para irlas muy bien, alineando en el camino de lo que es exactamente. responder por algo, una tarea. Sí, en la primera revolución industrial Ajá, probablemente todas las empresas o la mayoría eran rojas, en donde hay un timbre de entrada, un timbre de salida, un supervisor o un capataz en la planta de producción todo el tiempo, hay intimidación, hay miedo, hay largas jornadas de trabajo, puestos de trabajo con 16 horas de trabajo, donde el foco es la producción en el corto plazo y la producción en masa. Em, sí, donde antes se producía artesanalmente un par de zapatos, ya viene la producción en masa y en un día tenemos que sacar 1000 zapatos o 10.000 o 5.000 zapatos, ¿cierto? Entonces, probablemente hay momentos históricos en los que estas organizaciones han funcionado muy bien. Las ámbar podían funcionar muy bien en la época de la guerra y la posguerra, ¿cierto? Cómo nos organizamos para que las empresas sean estables, para garantizar empleo, para garantizar desarrollo a la región y que no se nos salga de control, em, que se nos salga de control la estabilidad de la organización y de la sociedad, sobre todo después de la guerra. Entonces, importantísimo mm, cuidar los procesos, los cargos, la estabilidad. Mientras que la empresa naranja, que es una empresa volcada a la innovación, empieza a ser empresa que es una empresa que se proyecta a nivel internacional o multinacionales. La gestión está movida por objetivos y más que por mandos o por líneas de mando, los roles y los cargos se empiezan a ocupar por la meritocracia y la empresa funciona como una máquina. Esto aparece sobre todo con la revolución de la información, como a finales de los años 80, a principios de los años 90, en donde empieza a ser competitiva la innovación. ¿Qué te hace diferente frente a otras empresas o qué le agrega valor en esa cadena mundial de la economía al mercado? ¿Sí? Aquí podemos encontrar empresas claramente definidas en nuestro país. Por ejemplo, Postobón es una empresa naranja, una empresa que todo el tiempo está innovando con nuevos productos, con nuevo desarrollo de mercado, con absorción de marcas, con estrategias de distribución, y es una empresa que podemos definir claramente naranja. Otra empresa que podemos definir naranja, que es competencia de Postobón, es Koala. ¿Conocen Koala? sí. Es que producen popetas, Vive 100, bueno, muchos productos. Entonces aquí hay una competitividad por quién es más innovador eh, y por abarcar mercado desde esa innovación. Y así podemos encontrar muchas empresas en el país o empresas, por ejemplo, Ámbar, que están volcando su visión estratégica hacia la innovación, por ejemplo. Esto no quiere decir que sea solo naranja. Luego vamos a las empresas. ¿Hasta ahí algún comentario o duda, muchachos? Ana, ahí caben las empresas disruptivas de la naranja. ¿A qué te refieres con Al- disrupción? al- a lo que está sucediendo con las empresas que innovan y que se meten en el cuento de la interna de la informática y que se transforman. Sí, probablemente empresas que empiezan con la transformación digital y que están trabajando por innovar internamente sus procesos o innovar también en su producto o en toda su cadena de valor. Pueden ser empresas que se están volcando hacia una característica de estructura más naranja, ¿cierto?
¿cómo funcionan los roles y los cargos acá? Pues entonces ya no es por líneas de mando, sino por equipos, gestión de objetivos por equipos de trabajo. Entonces, probablemente estará el equipo de innovación y desarrollo, estará el equipo de producción, estará el equipo de mercadeo, o estará un equipo compuesto por personas de diferentes áreas, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer más equipos de trabajo o procesos volcados hacia el cumplimiento de proyectos que le apuntan a esa gestión de objetivos em, para ser más innovadores y más competitivos en el mercado. Vienen las empresas verdes, que son empresas enfocadas netamente en la cultura y en lograr una motivación excepcional en los empleados. Son movidos por modelos de grupos de interés, por el empoderamiento y, como les decía, el apalancamiento 100% de la cultura. Aquí encontramos, por ejemplo, y el símil que le haces con la familia. Aquí encontramos, por ejemplo, una empresa muy conocida en el país que es Frisbee. ¿La conocen? Sí, ¿Qué les evoca a Frisbee cuando pensamos en pollo Frisbee? y almorzar en familia. Almorzar en familia, exacto. Eso fue lo que declararon los fundadores de Frisbee, que son un par de esposos que después de casarse, a los 6 meses fundaron Frisbee. Ellos dijeron, queremos una empresa movida por la cultura que sea como nuestra hija. Y ellos tienen su propio credo al interior de la organización, honran la experiencia y las enseñanzas de valores de los fundadores, honran la memoria de los fundadores, son altamente movidos por los valores. Y lo mismo está haciendo la hija de los dueños de Frisbee, que montó una cadena de restaurantes conocida, se llama Tarku Japan. ¿La conocen? Ah, no, yo esa no. Sarkuyapán, es como de comida oriental rápida. No, acá donde yo vivo no hay de eso. Ok, si de pronto se entran a consultar cómo es la dinámica de esta organización, son movidos por los valores, entonces los mueve la motivación hacia el trabajo, la sinergia de equipos, unos comportamientos muy claramente o claramente enunciados desde los valores. Es muy interesante cómo las organizaciones verdes se configuran como familia. Pueden haber organizaciones verdes innovadoras, ¿ustedes qué creen? O verdes naranja. Sí, yo creo que eso no es excluyente, ¿no? Es claro, eso no es excluyente. O pueden haber organizaciones verdes ámbar. En Claro, algunos procesos de pronto sí. exacto, y ahí es donde limitamos el estilo de liderazgo, que puede ser un estilo de liderazgo paternalista o democrático, o en las rojas probablemente el estilo de liderazgo es autoritario, ¿sí? Y ya Ana, viene pueden existir complementos. como O complemento. sea, lo que tú dices, se puede complementar una verde con una amarilla o con una naranja, con una roja. Exacto, eso depende de la realidad del negocio, ¿sí? Y hay Ana, sí, qué pena. no te preocupes, adelante. Krebs entraría en las verdes. No conozco muy bien la estructura ni la cultura organizacional de Krebs. Es de Sé, madres. Dale. sé que ellos sí tienen una intención desde su cultura, que es contratar madres cabeza de familia, así como Parmesano, que tiene una intención de contratar meseros, siempre adultos acercándose a la edad de jubilación o que ya estén jubilados, perdón, acercándose a la edad de pensión y de jubilación, que no hayan alcanzado la pensión, por ejemplo, porque eso determina unos comportamientos desde la cultura y desde el servicio, ¿cierto? Pero si te digo que es completamente verde o naranja, no, ahí estaría mintiéndote porque no conozco muy bien como la estructura al interior de Krebs. Pero pues sí, elegir solo madres cabeza de familia tiene una intención estratégica y una intención desde la cultura, ¿cierto?
que finalmente se ve repercutido en que en el servicio y en la percepción que tiene el cliente de la empresa, que se pueda conectar o encontrarse más afín con la organización. Ujú. Sí, Héctor. Sí, Ana, Ujú. porque, porque cuando uno vaya, esta Sí. señora lo tienen a uno como me fuera la mamá. O sea, el servicio sí, es como muy, mira, te recomiendo esto, por aquello. O sea, te dan como ese calor familiar ahí. Por eso Ajá. preguntaba. Claro, eso finalmente permea la cultura, tiene un efecto en la cultura y la cultura en qué se ve reflejada en la atención al cliente, en qué se ve reflejada la atención al cliente en la reputación del negocio. Todo está conectado. Muy bien. Y viene la propuesta que él hace, ya esto es propio de Frederick Laloux o Laloux o Laloux, no sé cómo se pronuncia, que son las organizaciones TIL. TIL en español traduce como verde azul, por eso ustedes ven el tono diferente. Y él dice que son organizaciones, perdón, que funcionan como organismos vivos, en donde lo que guía a esta organización es un sentido de propósito y lo que apalanca el comportamiento de cada uno de los empleados es la autoconfianza y la capacidad de decidir. ¿Sí? Entonces aquí ya aparecen o desaparecen las jerarquías y las líneas de mando y las configuraciones de trabajo se van dando más por las configuraciones de células de trabajo de acuerdo al momento de la organización, el propósito, y son organizaciones más que todo pioneras en sectores, por ejemplo, en tecnología, en, sí, sobre todo en desarrollo tecnológico, en temas ambientales, etcétera, pero claramente guiadas por un propósito evolutivo. ¿Sí? Por ejemplo, hay una empresa, no comparto del todo su filosofía, pero es muy interesante que ustedes la miren, se llama Matelsa, es una empresa de ropa, ¿la conocen? Sí, Matelsa, en su intención, quiere ser una organización como Teal Organization, eh, y ellos declaran un propósito evolutivo que es hacer un mejor mundo. Y uno dice como, uy, ¿cómo así que una empresa textilera tiene un propósito superior que es hacer un mejor mundo o transformar el mundo? ¿Sí? Entonces, ya si entran al detalle de la estructura organizacional, no trabajan por líneas de mando, trabajan por, por células de trabajo, tienen otra dinámica de manejo de horarios de planta, tienen otras dinámicas de comportamiento asociada a la alimentación, a la vestimenta, al relacionamiento con el medio ambiente. ¿Sí? Como les decía, no comparto muchas de su filosofía porque ya se vuelve muy sectario desde mi punto de vista, pero es un buen ejemplo de una empresa que se torna hacia este camino de conectarse con un propósito superior o un propósito evolutivo, como así una empresa textilera con un propósito evolutivo de transformar el mundo. Eso de ahí para atrás, que implica en los procesos, que implican la decisión con materiales, que implican la decisión con el uso de agua, que implican la decisión con el uso de tintorería, que implican la decisión con el acompañamiento al personal, si el propósito superior es transformar el mundo. ¿Sí, sí les hace sentido eso? ¿Sí? Hasta acá, ¿tienen alguna duda o un comentario que quieran compartirnos de acuerdo a asociaciones que hayan hecho o qué les hace sentido de esta propuesta que nos hace la Lux? pues Ana, lo que era lo que también empezaste a hablar, yo creo que pues es importante que y como irnos moviendo hacia que no sea solo la palabra bonita, sino poder en realidad que toda la compañía trabaje hacia el mismo objetivo, independientemente de si está
estás sacando fotocopias o si estás tomando las decisiones, pero que todos vayamos hacia allá es un gran reto. No es fácil, pero creo que es interesante lo que él propone y poder buscar la forma siempre de llevarlo como a aterrizarlo en acciones, como lo que decías ahorita, cosas observables. Muy bien, excelente. Héctor, Adriana, Gwen. Ana, esta última parte que vimos de lo que era la LOUS, Ujú. el último cuadro se relaciona mucho con lo que decía Wells en su comentario ahora. Pues que las personas puedan tener autonomía, como capacidad de tomar decisiones. Y yo lo veo hoy, que es como mezclar la parte formal con la informal, pero en un punto medio. Ujú. Muy bien. ¿Cierto? Si las personas toman decisiones, como ahorita nos contaba Gwen, sin un direccionamiento de propósito, pues ahí sí puede aparecer el caos, ¿sí? Total, Puede total. aparecer el caos y puede aparecer que cada uno se vaya por su lado. Por ejemplo, un Mm, caso cercano de una empresa que quiere transformar sus roles em, y está haciendo una reestructuración de cargos, pero resulta que llegan donde la persona de nómina y ella toma la decisión de, para no afectar su proceso, no cambiar ningún cargo. Y finalmente todos empiezan a llamar con cargos diferentes, pero cuando les llega la colilla de nómina o cuando piden una certificación laboral, están con un cargo anterior, ¿sí? Pasa, Eso pasa. pasa, sí, es Sí, la persona de real. nómina tomó una decisión y fue autónoma. De pronto a veces no son empleados conscientes. Cuando se genera esa conciencia, Ojo, creo que ajá, no excelente hay lo que como... dices. No, cuando el sistema falla, pues como es cuando algo falla, no juzguen a la persona, arreglen el sistema. ¿Sí? Sí, ¿Será que es falta de conciencia del empleado o es una falta de unificación de propósito de la organización? O las dos, mm, ¿cierto? puede ser en parte de las dos. En Ujú, teoría, digamos que cuando un empleado es consciente, sabe qué debe hacer y hace lo que tiene que hacer para cumplir con su función y a veces hace más de lo que está a su alcance. muy bien. Cuando no es consciente y digamos que cuando se concientiza el empleado, se hace como más partícipe, se hace como parte de la organización, o sea, un músculo más que comprende que su participación en cualquiera de los procesos es efectiva para el completo funcionamiento de toda la organización. Excelente. Entonces, en teoría, creo que es como evolucionar Ujú. Por ahí más dicen, allá de la supervisión. alguna vez escuché la frase de una docente del CEIPA, me decía, Ana, involúcrame y no tendrás que convencerme, ¿sí? Cuando yo involucro a todos mis colaboradores en esa conexión con un propósito y al colaborador le hace sentido desde su proyecto de vida, entonces vamos para el mismo lado. Y ya va a asociar esa persona de nómina que esos cambios de roles, aunque le generen un proceso operativo alto, están apuntando a un propósito de organización y están ayudando a darle más sentido a cómo se desempeña cada una de las personas dentro de la empresa, ¿sí? Pero si pasa que la empresa no lo acompaña porque no está declarado el propósito y no es claro para todos, y además lo que dice Gwen, falta conciencia en la apropiación del rol, entonces se toman decisiones, ¿cierto? Entonces, es muy interesante promover y necesario promover la autogestión, la capacidad de autogobierno, pero cuando hay una conexión con el propósito y todos sabemos para dónde vamos. Porque puede haber autogestión, pero que esa autogestión entorpezca toda la cadena de valor del negocio. ¿Sí? Ah, no, yo para qué, si llevo 20 años manejando la nómina igual, con los mismos familias de cargos, ¿para qué lo voy a cambiar ahora? Sí, no, 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 a mí no me venga a cambiar eso, se sigue llamando igual, tomó la decisión, fue muy autónomo, pero no una conexión con el propósito. Ujú. Sí, genera reprocesos. Exacto, o reprocesos, o peor aún,
desconexión con el propósito, que eso se va a ver reflejado en la cadena de valor hacia el cliente. ¿Cierto? Pero en teoría cuando esto pasa, digamos que las personas no están dispuestas al cambio y creo que normalmente la industria tiende a cambiar constantemente para adaptarse al entorno, para sobrevivir. Ujú. Y yo creería que pues todos deberíamos estar dispuestos al cambio. Ok, Y eso es lo que tenemos que transmitir. muy bien ese tema que abordas. Todos desde una visión organizacional hablamos del cambio como algo que genera resistencias dentro de los empleados Caos. o caos. Esa es como la teoría que nos han vendido del cambio siempre. Pero a Pues se vive. Wenceslao o a Héctor, si yo les digo hoy, les voy a cambiar la vida, los voy a poner a vivir, no sé, en un lugar en el que les gustaría vivir. Yo le entro de una. ¿En dónde le gustaría vivir? No sé, en cualquier parte que esté cómodo, En una parte que esté muy pero cómodo. Va a sí, tener una casa gigante, piscina, vista a la ciudad, le voy a dar 2 carros, lo voy a ascender de cargo. Eso es un cambio. ¿Y dónde están las sí, resistencias? no sé, pues de pronto tocaría mirar, eso depende de la persona, por decir, Ah, cambiar de ciudad. Si tienes familia, hay problemas, si no te puedes llevar la familia, cosas así. En mi caso, mm, pues solo tengo 2 gatos, entonces, cierto, para ti el cambio es una cosa maravillosa, ¿cierto? Entonces, a nosotros siempre total, nos han vendido el cambio sí, como un tema tedioso dentro de la organización. ¿Quién dice eso? sí, Si el cambio está conectado con el propósito y ese cambio le apunta a cuidar a los empleados o a generarle sentido a los empleados de cara a lo que hacen, ¿cómo los acompaño para que pueda ser un camino hacia la transformación? Cambiar es llevar una cosa de un punto A un punto B. Transformar es alterar la cosa que va del punto A al punto B. ¿Sí? Ana, Sí. Ana, lo que pasa es que lo que tú preguntas, también tengo que mirar si ese propósito está alineado con mi propósito. Ujú. Porque tú lo que le propusiste a Wes, él arranca, ¿cierto? Pero hay que mirar qué tan alineado está con mi propósito. Y yo soy de los que Exacto. pienso que todo cambio tiene una acción y una reacción. Ujú. Muy sí, bien, excelente. sí, Por sí, eso es supremamente literal. importante en ese acompañamiento con las personas escuchar la intención motivadora de ese colaborador. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando nomás en el almuerzo en mi empresa, pues en la empresa donde yo trabajo, nosotros hacemos suplementos y aditivos alimenticios para mejorar la proteína animal, ¿cierto? Allá es muy difícil que una persona que sea vegana se conecte con el propósito de la organización, que es nutrir bienestar, pero nutrir bienestar desde dar proteína de mayor calidad a un menor costo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a cuidar la organización y cuidar esos proyectos de vida de las personas que entran y que están en la empresa. Yo no puedo imponerle a mis empleados que todos consuman carne o proteína animal, ¿sí? A la fuerza si no están conectados con ese propósito, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que conversar y compartir una creencia porque la proteína animal realmente es beneficiosa para la nutrición humana. Si no, ahí estaríamos en desencuentros y eso se vería reflejado en la relación laboral, en la productividad. Si yo no le creo al producto que estamos haciendo, si yo no le creo al propósito conectado detrás de ese producto porque no está alineado con mis principios de vida, entonces no es mi lugar para trabajar, ¿sí? Entonces, lo mismo, siempre cuidemos
o la invitación más bien es cuidar esa intención estratégica del negocio, la intención de propósito del negocio con la intención personal de nuestros colaboradores. Yo encuentro una persona muy buena para operar algo dentro de la empresa en un proceso de selección, pero yo tengo que ser transparente y consecuente con esa persona en nuestra misión, como en nuestro propósito como negocio, porque él me va a decir, ah, sí, me interesa mucho el desafío que me estás planteando, pero yo soy vegano y no me conecto con la producción de proteína animal. Ah, muy respetable, ahí hay un desencuentro en propósitos y no quiere decir que uno esté bien o otro esté mal, pero ese desencuentro en propósitos a largo plazo no nos va a conectar. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Entonces, importantísimo lo que dice Bueno. Podemos generar muy buenas sinergias de trabajo cuando empoderamos a los empleados para que tomen decisiones, se autogestionen, si hay esa conexión, esa alineación con propósito. Pero podemos también generar caos, reprocesos, pérdidas de generación de valor cuando no estamos conectados con el propósito y cada uno está trabajando por su cuenta. Muy bien. Meli, ¿ibas a decir algo, Adriana? No, no tengo más que decir. Ok. Bueno, hoy conversamos mucho, muy chévere, pero me gustaría como rápidamente que cada uno de todo eso que conversamos enuncie qué fue lo que más le hizo sentido hoy para su proyecto como gerente de talento humano. Yo creo, Ana, que es como, pues lo que para mí más está teniendo sentido hoy y desde el que empezamos ha sido entender como el impacto que tiene nuestro rol frente al día a día de todos los colaboradores de la organización. Es lo que creo que es el reto, poder realmente, eso que estabas hablando del propósito de la persona con la empresa, creo que no es nada fácil. Y es alinear, buscar y trabajar fuertemente porque el área de recursos humanos pueda alinear esa, que la estructura se pueda encontrar con la cultura y en ese día a día pues podernos comunicar y que eso sea reflejado pues a los involucrados, ¿no? La manera que trabajamos nosotros adentro se pueda reflejar e impactar positivamente afuera. Creo que no es fácil. Ya poco a poco en la especialización lo iremos aterrizando, pero sí creo que digamos que eso es el mensaje como que me va quedando. Excelente. Y estamos en un momento de comprensión. Uh-huh. Bueno, yo creo que a medida que vamos interactuando con, más que todo con tu núcleo, porque la verdad los otros no fueron como muy enfocados al área de talento humano. El de Juan de Dios, pues, que fue la introducción, sería como el inicio. Considero que veo un panorama más amplio, más allá de los procesos. Yo, como te digo, pues interactúo en el área de gestión humana, pues desde mi puesto, que es prácticamente el manejo de la nómina. Pero, como te decía, para mí más que todo es como ver el panorama de mi rol como un proceso, ver las personas así como entran, salen, eh, pues no sé, mis manos son como un puerto, saludo y los saludo a la entrada y los saludo a la salida, Okay. entonces ya me acostumbro como a que todo viene a ser un número. O sea, todos son números, los empleados vienen a ser números, yo soy un número, nos volvemos obsoletos, por decir en estos momentos, la empresa para la que se presta el servicio está pasando por un tema de reestructuración, lleva más o menos unos 5 años, yo hice prácticas en la empresa y luego resulté por acá prestando el servicio de nómina y me ha tocado ver salir, no sé, tal vez más de 1000 personas a las cuales les he hecho la liquidación y las conocí en mi práctica y mm, por decir una de las palabras claves, bachatarrizado.
porque ya está próximo a prejubilarse, está próximo a cumplir la edad de pensión, cositas así. O sea, me estoy sensibilizando un poco más allá de un proceso, más allá de una secuencia Exacto. operativa. Y ojo, porque voy a usar el mismo término que tú usaste, ¿cuándo se pueda chatarrizar tu función operativa? En este momento ¿Cierto? mi función se está tratando de chatarrizar, Exacto. pero Por- desafortunadamente es difícil encontrar un empleado consciente, por Muy decir, en mi bien, función. ese es el punto. ¿Por qué? Porque con estos cambios tan acelerados en la cuarta revolución industrial, las empresas cada vez están trabajando por cómo automatizar más los procesos, ¿sí? Y nómina, por Total, ejemplo, es un proceso que cada vez tiende a automatizarse más, ¿sí? Entonces mm, ya los reportes de novedades de nómina, ya no es como antes que el contador o la persona de nómina se craneaba el Excel y jugaba con ese Excel y era muy cuidadoso y el cierre le agregaba todo el valor a la compañía. Ahora eso tiende a manejarse fácilmente por un algoritmo desde un software. total. Sí, solo Entonces, cambiar los turnos teóricos y ya, y automáticamente todo exacto. se calcula. Entonces la invitación ahí es como tu cargo, desde el rol que desempeñas, empieza a generar valor. Y muy chévere que toques la palabra conciencia, porque detrás de el ejercicio que tú haces hay una conciencia de, bueno, cómo está haciendo la compensación de esta organización, que hay detrás de la rotación, cómo se puede mejorar el proceso para disminuir la rotación, cómo se acompaña nómina desde la compensación total, eh, cómo estamos respecto al mercado con la nómina, qué generación de valor en ese flujo le está agregando nómina al proceso, con las fechas, con los cumplimientos, con la definición en el aporte a la estructura organizacional. Entonces, esas preguntas que tú te haces, esa generación de valor desde la conciencia, es lo que no va a reemplazar una automatización de procesos. Sí, Total, es muy interesante que estés caminando hacia eso, bueno. Ujú, total. Lo que dices es muy real. Yo, como te digo, llegué a hacer un reemplazo hace 6 años y llevo 6 años en ese digamos, con esa transacción, o sea, en ese ujú, proceso de automatización de la nómina en esta empresa. Y por decir, mi rol tiene una parte operativa, como lo decías, con temas de Excel. Me toca venir a una planta que queda en la selva. En este momento estoy en la selva y voy a otra que está más cerca a Medellín, que es en Río Claro, y en una es sí, operativo y la otra se maneja con SAP. Es muy automatizado, pero más sin embargo no se ha podido, digamos, estandarizar el proceso hasta el punto en el que no necesiten una persona que esté visitando las plantas, ujú, porque, digamos, el cambio genera caos. Digamos, todavía hay personas que son, digamos, ya de edad muy amplia y no saben manejar un celular, no saben manejar una impresora como para decir, imprímame en una colilla de pago o explíqueme por teléfono. Entonces el factor humano siempre es determinante en todo proceso. Y ujú, como te decía, lo mío es ver números en teoría, pero esa parte humana se pierde cuando tú te sientas en una oficina y todo lo vuelves una secuencia. ujú. Y por decir, creo que veo un panorama más amplio y, y lo que yo espero es no quedarme sentado solo en una secuencia operativa, sino buscar un rol de liderazgo en el que pueda aportar más allá de lo que hago.